Historia de mis abuelos. Capítulo 1. La voz que empieza a recordar. Esta historia no empieza cuando yo nací, ni cuando me casé, ni siquiera cuando él murió. Empieza cuando mi madre aprendió a recordar sin que el aire le pesara en los pulmones. Un año después de la muerte de mi padre, cuando la casa dejó de crujir y el silencio se sentaba a la mesa, comenzó a contarla. Lo hacía despacio, como si las palabras tuvieran filo y hubiera que apoyarlas con cuidado para que no se quebraran. A veces hablaba sin mirarme. Otras guardaba pausas largas, atenta a algo que no nombraba. No buscaba decirme quiénes fueron, sino explicarme por qué el amor, a veces, es lo único que permanece cuando todo lo demás cae. Yo era pequeña. No entendía todo, pero supe desde el principio que no era una historia cualquiera. Había dolido demasiado para quedarse callada. Capítulo 2. La diferencia. Mi padre era 11 años mayor. En los pueblos, esa distancia no se mide en años sino en murmullos, en miradas que duran más de la cuenta y frases a media voz. A él lo conocían todos, aunque no siempre por lo que era. Decían que tomaba, que perseguía mujeres, que no sabía quedarse quieto. La fama creció más rápido que la verdad hasta volverse suficiente por sí sola. Nadie parecía preguntarse quién era cuando estaba solo, qué soñaba, qué peso cargaba cuando nadie lo miraba. La mirada, él no la miró con prisa. Había en sus ojos una paciencia antigua, la certeza de que lo forzado termina rompiéndose. La vio crecer. Aprender a caminar el pueblo con la cabeza baja cuando hacía falta, a callar cuando el silencio era más seguro. Ella lo rechazó varias veces. No por falta de amor, sino porque en su casa el amor necesitaba permiso y el miedo respondía primero. Con el tiempo, cuando ella tenía 18 y él 29, el cariño dejó de esconderse. No fue un estallido. Fue un amor lento, consciente del riesgo, de esos que avanzan sabiendo que algo puede perderse. Capítulo 4. El padre que se opone. Mi abuelo no aceptó la relación. No por el origen de mi padre, sino por la historia que lo precedía y el temor de que su hija repitiera un destino ajeno. En Samaná, la voz del pueblo pesa más que el amor de una hija. Hombre de su tiempo, confundía protección con control. Decidió separarlos. Se llevó a la familia a Bogotá. Dejó lo construido y empezó de nuevo en una ciudad que no pregunta de dónde vienen los que llegan huyendo. Incluso pagó para vigilarla, para impedirle quedarse, mirar atrás, elegir por sí misma. Capítulo 20. La noche antes del viaje. La noche anterior a la partida, mi padre fue a buscarla. No gritó, no prometió imposibles. Le pidió que se quedara, y dijo que si ella se iba, él desaparecería para siempre. Mi madre lloró, no por falta de amor, sino porque comprendió que el amor no puede sostenerse sobre una amenaza. Pensó que nadie debería amar desde el borde del abismo. Pensó también que si él la amaba, la buscaría. Esa noche durmió con el corazón dividido y una decisión aún sin nombre, sin saber que estaba poniendo a prueba la promesa más grande de su vida. Capítulo 6. El hombre que busca. Pasaron días sin noticias. La ciudad los había tragado. Bogotá no se parecía a Samaná. Inmensa, ruidosa, llena de calles sin memoria y rostros que evitaban mirarse. Mi padre llegó sin dirección, sin cartas, sin nombres. Solo sabía que ella estaba allí. Y eso bastó. Preguntó en colegios. Siguió a niños que podían ser mis tíos. Caminó cuadras enteras con la intuición como único mapa. Hay hombres que buscan porque no saben vivir de otra manera. Y él era uno de ellos. La ciudad lo probó, lo empujó de esquina en esquina, pero no se fue, hasta que una tarde la vio. No hubo música, ni discursos, solo dos personas mirándose con la calma extraña de quienes regresan de guerras distintas. Entonces ella entendió que el amor no siempre grita, a veces insiste, y a veces llega cuando ya nadie lo espera. Capítulo 6. La promesa que camina. Después de encontrarse, ya no pudieron fingir. La ciudad les impuso urgencia. No tenían tiempo, ni permiso, ni bendiciones. Separarse otra vez sería desaparecer lentamente. Un primo sacerdote aceptó ayudarlos. Todo ocurrió en silencio, con la rapidez de quien no quiere darle espacio al miedo. Mi madre aceptó sin vestido blanco, sin fiesta, sin aplausos. Aceptó con una calma nueva, como si el cuerpo hubiera decidido mucho antes que la cabeza. Capítulo 6. El matrimonio escondido. Se casaron en secreto. No por vergüenza, sino porque el amor a veces necesita resguardo. Fueron pocas palabras, un gesto sencillo, una promesa casi en susurro. No hubo celebración.
Solo la certeza de que ya no estaban solos. Mi padre sostuvo su mano con la delicadeza de quien reconoce algo frágil y al mismo tiempo irrompible. Por primera vez, no prometió nada. ¿Se quedó? El regreso. Volvieron a Samaná después de la tormenta. El pueblo los recibió con esa curiosidad silenciosa que reserva para lo incomprensible. Mi abuelo no los esperaba, no los perdonó. Una carta, pocas palabras, ninguna explicación. No quería verla, no habría perdón. Durante años ella pasó por el pueblo sin cruzar la puerta de su casa. Ese fue uno de los silencios más largos de su vida. Capítulo de Kim. La vida que empieza a crecer. A pesar de todo, fueron felices. No con estruendo, sino con constancia, cuidado, respeto cotidiano. Llegaron los hijos. Cada nacimiento era una pequeña victoria contra todo lo que quiso separarlos. La casa se llenó de voces, de pasos pequeños, de risas que borraban ecos antiguos. Por un tiempo pareció que el amor había aprendido a quedarse. La mirada cruel. El primer hijo nació de madrugada. No había silencio, sino ojos atentos y voces que no bajaban el tono al pasar frente a la casa. El niño llegó con una hendidura en el labio. Nada que le quitara el aliento, nada que le robara la vida. Pero en Samaná las diferencias pesan. Hablaron de castigo, de señales visibles. Mi madre lo tomó en brazos y no vio reproches divinos. Vio un hijo. Mi padre lo sostuvo con la certeza de que el mundo no siempre sería amable. Nunca habló de culpas. Ese niño no vino a pagar nada. Vino a ser amado. Y aunque las miradas siguieron, algo se cerró para siempre en la puerta de esa casa. Si quieres, ahora podemos hacer algo más profundo. Subir tensión dramática, especialmente con el abuelo. Oscurecer más la herida del pueblo. Dar más presencia emocional al narrador adulto. Reestructurar para que el libro crezca hacia una gran caída, si bien enfermedad, pérdida o ruptura. O trabajar el capítulo 12 y seguir avanzando. Dime hacia dónde quieres empujar esta historia ahora.